En este vídeo vamos a resolver un problema de funcionamiento de mercado. Concretamente, el problema nos dice: en el mercado de los alojamientos en casas rurales, en una determinada zona de alto interés ambiental, se ha estimado que las funciones de demanda y oferta responden a la forma cantidad demandada es igual a 240 menos 2 veces el precio y la cantidad ofertada es igual a 3 veces el precio menos 60, donde Q es el número de habitaciones y P es el precio medido en euros. Nos piden, apartado A, ¿cuál es la cantidad y el precio de equilibrio? Apartado B, ¿cuántas habitaciones desearían ocupar los turistas si se hiciese una promoción y durante un fin de semana se ofreciesen de forma gratuita? Apartado C, señale cuál es el mínimo precio a partir del cual los poseedores de casas rurales estarán dispuestos a empezar a ofertarlas, pues si el precio está por debajo de ese umbral prefieren no trabajar porque no les compensa. D, a partir de qué precio ningún turista estaría interesado en alojarse en casas rurales. Y E, representar gráficamente este mercado. Comenzamos con el apartado A, que nos pide el precio y la cantidad de equilibrio. El equilibrio de un mercado se da cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Por lo tal, igualando la cantidad demandada y la cantidad ofertada, tenemos una ecuación con una incógnita que vamos a resolver. Tenemos que 240 menos 2P, que es la cantidad demandada, es igual a 3P menos 60, que es la cantidad ofertada. Resolviendo esta ecuación, nos quedan los números a un lado, 300, que es 240 más 60, vale 5P, las 2P pasa sumando al otro lado y el precio vale 60 euros. Una vez que tengo el precio de equilibrio, me voy a las ecuaciones y sustituyo donde pone el precio, pongo 60 y nos tiene que dar lo mismo. Tenemos que la cantidad demandada es 240 menos 2 por 60, que da 240 menos 120, que son 120 habitaciones, y la cantidad ofertada es 3 por 60, que es 180 menos 60, que nos da 120 habitaciones. Por lo que la cantidad que se va a intercambiar son 120 habitaciones. Y el punto de equilibrio es 120 la Q y el precio 60. Continuamos con el apartado B. En el apartado B nos dice que cuántas habitaciones desearán ocupar los turistas si se hace una promoción y durante un fin de semana se ofrecen de forma gratuita. Bueno, pues si se ofrecen de forma gratuita, el precio que se paga es 0, por lo cual la cantidad demandada es sustituir donde pone el precio 0. 240 menos 2 por 0, que nos queda 240 habitaciones. Es decir, que si se ofrecieran gratis, se estaría dispuesto a demandar 240 habitaciones. En el apartado C nos dice, señale cuál es el mínimo precio a partir del cual los poseedores de casas rurales estarán dispuestos a empezar a ofertarlas. Bueno, pues lo que nosotros queremos es que la cantidad ofertada sea superior a 0, por lo cual, para resolver la inecuación 3P menos 60 mayor que 0, hay que resolver la ecuación. Y nos queda que 3P menos 60 es igual a 0 si el precio vale 60 entre 3, que es 20. Por lo cual, a partir de 20 euros, se estaría dispuesto a ofrecer la habitación. Continuamos con el apartado D. En el apartado D se nos dice a partir de qué precio ningún turista estaría interesado en alojarse en casas rurales de la zona. Por lo tanto, lo que tenemos que resolver es la inecuación que la cantidad demandada sea menor que 0, es decir, que no estén dispuestos a alquilarlo. De la misma forma, se resuelve la ecuación asociada, 240 menos 2P vale 0 y el precio vale 120 euros. Por lo tanto, si se cobra un precio superior a 120 euros, ningún turista estaría dispuesto a reservar esas casas rurales. Así que el precio es superior o igual a 120 euros. Y por último, en el apartado E se nos dice que representemos gráficamente este mercado. Para representarlo vamos a representar la función de demanda, la cantidad de demanda y la cantidad de oferta. Las funciones son rectas, por lo tanto, con 2 puntos es suficiente para dibujarlas. Vamos a dar el precio y la cantidad en ambas. Y vamos a dar en ambas 2 puntos. Uno de los puntos va a ser el punto de equilibrio, que según el apartado A era a un precio de 60 se alquilaban 120 habitaciones y pasa por las 2 funciones. Y luego vamos a dar
pues otro punto en cada una de las rectas. Podemos aprovechar los puntos que ya tenemos calculados en los apartados anteriores. Por ejemplo, en el apartado anterior tenemos que si la cantidad demandada es 0, el precio es 120. Es decir, que la demanda pasa por 120 el precio y la cantidad demandada 0. Y, por ejemplo, en el apartado C tenemos que si la cantidad ofertada es 0, el precio vale 20. Es decir, que la oferta pasa por 0 la cantidad ofertada y 20 el precio. Vamos a representarlo entonces. Representamos nuestros ejes de coordenadas. En el eje X vamos a representar la cantidad y en el eje Y vamos a representar el precio. Recordar que en economía se dibujan los ejes al revés que en matemáticas, es decir, la cantidad siempre se dibuja en el eje X y las unidades monetarias en el eje Y vamos a empezar a representarlo. Para representar el precio vamos a cogerlo, por ejemplo, de 20 en 20. Aquí tendríamos 20, 40, 60, 80, 100 y 120. Tendríamos que representar el precio 60, que está aquí, el precio 120, que está aquí. Tendríamos que representar el precio 20, que sería el que falta aquí. Y el eje Y, por ejemplo, vamos a representar el 0, que ya lo tenemos que representado, y el 120, que lo podemos coger pues donde queramos. Tenemos que la demanda pasa por el precio 60 y la cantidad 120. Este va a ser el punto de equilibrio, es decir, tanto la oferta como la demanda van a pasar por aquí. Y además tenemos que la demanda pasa por el punto 120 el precio y 0, por lo cual uniendo estos dos puntos tenemos la función de demanda. Vamos a la oferta. La oferta pasa por el punto precio 60, cantidad 120, que es el punto de equilibrio, que está aquí. Y además pasa por el punto precio 20, cantidad 0, que será este punto de aquí. Por lo tanto, dibujándola en verde, tenemos que pasando por este punto de aquí y este punto de aquí, por el punto de equilibrio, tendríamos la cantidad ofertada. Y así quedaría resuelto el problema. Tenemos el apartado A, que es el punto de equilibrio, el apartado B, que es el punto donde corta la demanda al eje X, que va a ser en 240. Tenemos el apartado C, que nos indica que los oferentes están dispuestos a vender a un precio superior a 20. Y tenemos el apartado D, que dice que los demandantes como máximo están dispuestos a pagar 120 euros por las habitaciones.